vamos a hablar y vamos a compartir precisamente de este camino a la victoria y de las 7 declaraciones de Jesús desde la cruz. Fíjate, son las palabras que Jesús habló en la cruz. Entonces, que son extremadamente importantes. Ahora, qué bueno que Jesús las dijo. Bueno, pero ¿las dijo para qué? Para que tú y yo las escucháramos. No tan solo las escucháramos, sino para Él. Ese fue las palabras que Él necesitó y declaró como parte de conseguir la victoria. Entonces, esas palabras tienen que ser las palabras que ahora también dirigen nuestras vidas. Amén. Que dirigen nuestras vidas. Yo cuando escuché a esta persona que me dijo mi abuelito, yo me quedé, pues, mi abuelito no, pues yo no estuve ahí ni supe nada. Entonces, ¿cuáles son las palabras que yo sigo? Y las palabras que yo sigo fueron las de mi Señor Jesús. Esas son estas 7 declaraciones que Jesús hizo en la cruz. Y vamos a verla en una forma muy breve, porque cada una de estas declaraciones pudieran ser varias predicaciones, pero solamente en una forma muy breve. Quiero darles las 7 declaraciones que Jesús hizo en la cruz. La número 1, la declaración número 1 que hizo, esta se encuentra en Lucas 23:34. Vamos a leer lo que dice la palabra de Jesús. Lucas 24. Dice, entonces, 23:34, disculpen. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Mira nomás, cuando Jesús estaba en la cruz y la gente se estaba burlando, los soldados se estaban rifando la ropa para no romperla y para que alguien les sirviera. En ese momento donde el mundo entero le estaba dando la espalda a Jesús, le estaba diciendo crucifícale. ¿Qué mal hizo? ¿A quién dañó? ¿A quién le afectó? Y con todo el coraje diciéndole a Jesús, crucifícale. ¿Alguna vez alguien te ha tratado mal? Todos. Y cuando alguien te trata mal, tú te sientes, ay, me siento bien a gusto, yo lo voy a bendecir tanto. No, nos da un coraje y que muchas veces se la regreso o me quedo aquí a ver buscando el momento o el todo para que darle su merecido o estamos esperando que algo malo le suceda. Qué bueno para que aprenda. Eso es como se llama, venganza. Eso está en el corazón de los hombres. Y mira cómo actuó Jesús. Después que lo azotaron, que lo hirieron, los soldados romanos le pusieron la corona de espinas y luego le pegaban con palos en la corona de espinas para que entrara más en su frente, en su cabeza y derramando sangre y burlándose diciendo, dinos, profetízanos, ¿quién te está golpeando? Él podía voltear. Y podía decirle, tú eres esto, y de dónde nació, y decirle todo. Pero Jesús permaneció callado ante la burla, ante la crítica. No tan solo eso, que Jesús, después de que fue azotado, y no con un látigo, no, con tipo de metales que desgarraron completamente su piel, que quedó la piel viva, ensangrentada. Todo eso Jesús sufrió y la gente burlándose, cargando esa cruz con toda la debilidad, deshidratado con todos los líquidos que estaba perdiendo por la sangre, por todo esto, todo ese dolor, y luego lo ponen en esa cruz. A los otros los amarraron, pero a Jesús lo clavaron
lo clavaron con unos, se puede decir, no son clavos, como cinceles, atravesándole las manos, las piernas, el dolor tan grande. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero mira lo que dice. Pongan el versículo, por favor. Jesús dijo, Padre. Fue una oración al Padre. Jesús estaba aquí, no le estaba hablando a la gente, le estaba hablando al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben. Y una de las cosas, tú quieres ser victorioso en tu vida. No hay ni siquiera nos podemos comparar cómo lastimaron a Jesús. Si a Jesús todo lo que los lastimaron, que Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que decir? Padre, perdónalos, porque no saben. Pero también le podemos decir, Padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen, y como quiera lo hacen. Padre, perdónalo, y yo lo perdono. Amén. ¿Quieres ser victorioso? No es con rencor, no es con amarguras, no es con venganza. Tenemos que seguir lo que Jesús hizo, y Jesús, ¿qué hizo? Perdonó. Por eso el día de hoy, ¿quieres ser victorioso en tu vida? Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu hijo, a tu hija. Perdónalos. Amén. Y no porque son buenos, no porque van a cambiar, no porque se lo merecen, nada más porque Jesús lo hizo y ahora Él nos dio el ejemplo que seguir. ¿Quieres ser victorioso? Así como Jesús, perdona. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Número 2, la segunda declaración en Lucas 23:43. Dice esto. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo. Qué hermoso. Ahora, esas palabras, ¿a quién se la dio? Al ladrón. La primera palabra fue para Dios. La segunda, al ladrón. Pero quiero decirte, había dos ladrones. Y los dos hablaron. Uno reclamándole o burlándose de Dios, de Jesús, le dijo, si tú eres el que predicas o el Salvador, si tú eres ese Dios, entonces sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Sí o no? Jesús le contestó a ese hombre. ¿Le dijo alguna palabra? No le contestó. Pero este otro ladrón le dijo, Señor, nada más le pidió, le rogó, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este hombre creyó en Jesús. Este hombre, aunque estaba en la cruz, aunque estaba muriendo y se estaba desangrando, que tenía unos pocos minutos, aún este hombre creyó en Jesús y le habló a Jesús, y Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero decirte, el éxito de nuestras vidas es que el Señor esté con nosotros. Pero lo bonito de esto, que no tenemos que morirnos para que Él esté con nosotros. Él está con nosotros desde el momento que le invitamos a que venga a nuestros corazones. Uno de los nombres de Jesús, cuando Él nació, su nombre se le llamó Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros.
Dios con nosotros. Por eso el día de hoy, quiero decirte, aquí está el Señor. Aquí, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, aquí está el Señor. Por eso el Señor lo promete, que si creemos en Él, Él está con nosotros. Amén. Este hombre creyó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando creemos, ya está el Señor conmigo. Amén. Entonces, qué hermoso que el Señor lo promete. Va a estar con nosotros en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y uno dice, oye, pues se va a casar. Se va a casar, porque es lo mismo que se dice en el matrimonio. Exactamente. Nos estamos uniendo. ¿Sabes cómo se le dice a la iglesia? La novia. Y que un día va a ser la esposa de Jesús. Exactamente, nos estamos casando, nos estamos comprometiendo con el Señor, pero lo precioso es que al momento de creer en Él, el Señor, el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, ahora viene a habitar en unos cuerpos mortales como tú y yo, y viene a darnos vida y vida en abundancia. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Por eso hay victoria. Entonces la victoria, el camino a la victoria es cuando perdonamos. El camino a la victoria es que Él esté con nosotros. Amén. Eso dice la palabra. Esa fue lo que Jesús nos está declarando. Nos está trazando el mapa de nuestra vida. Gloria al Señor. De nuestra vida. Entonces la segunda palabra que Jesús proclamó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera palabra, Juan 19:26. La tercera palabra o declaración que Jesús hizo fue cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba. Le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces la primera palabra fue dirigida a Dios. La segunda, o el Padre. La segunda palabra dirigida al ladrón. La tercera palabra dirigida ¿a quién? A su madre terrenal, a María. ¿Y qué le estaba pensando Jesús en él? No, estaba pensando en su madre. Y le estaba diciendo, a un lado estaba el discípulo que amaba. ¿Quién era ese discípulo? Juan, el apóstol Juan. Y ahí estaba ese discípulo, apóstol Juan. Escúchame, todos los discípulos se habían corrido. Todos los discípulos tenían miedo. Solamente ahí estaba Juan. Estaba María, la madre terrenal de Jesús. Y María Magdalena. Quizás había algunas otras mujeres. Solamente ellos. Y estaban viendo el dolor. No sé cuántas madres hay aquí. Pero el peor dolor que una madre puede tener es ver a un hijo sufrir hasta morir. Es el peor dolor. Porque uno daría fácilmente su vida por aquel hijo. Y la impotencia, imagínate que sentía María al ver a Jesús. El hijo perfecto. El milagro de Dios. Porque María sabía que Jesús es el milagro de Dios. Y ahora ver el odio de toda la gente en contra de ese milagro, de esa bendición. Imagínate el dolor de María. Y Jesús la ve. Y con toda la ternura y con todo el amor le dice: mujer, ahí está tu hijo. Hablando de Juan. Diciéndole, ahora, dentro de la historia sabemos de que tenía Jesús otros hermanos y hermanas. Entonces, de que estaba sola, no. Pero ninguno de ellos estaban ahí. Nada más estaba Juan. Y le dice: ahí está tu hijo. En otras palabras, y Juan, en este caso, ¿qué significaba? El que le iba a apoyar a María, el que no la iba a dejar sola. ¿Sabes qué? Así el Señor nos ve
Y te voy a decir, el Señor está contigo porque dijo ahorita, hoy estarás conmigo. Pero la tercera palabra es, mira a tu lado, porque a tu lado pongo personas para que estén contigo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia para apoyarnos. Porque dentro de la iglesia aquí hay mamás, papás, hermanos, hermanas. ¿Para qué? Para animarnos, para apoyarnos. Y tú puedes, como María, tenía toda familia, pero le dijo, no, aquí tienes a tu hijo. Qué hermoso que nos podemos apoyar los unos a los otros. Nos podemos de veras animar los unos a los otros. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero la peor circunstancia que podemos estar o el peor castigo que cualquiera pueda tener es la soledad. Es la soledad. Hay personas que estando solos se vuelven locos. No pueden, porque Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó para estar los unos con los otros. Cuando Dios creó a Adán, en un ambiente perfecto, pero no estaba completo, necesitaba una compañera y el Señor le dio a Eva. Amén. Entonces, qué hermoso que el Señor está diciendo, para poder salir adelante, mira a un lado, ¿quién tienes? Apóyate. Vamos a animarnos unos a otros. Vamos a levantarnos. Escúchame, no nos vamos a condenar. No nos vamos a devorar los unos a los otros. Porque cometimos un error. ¿Quién no ha cometido errores? Para nosotros estar señalando como si fuéramos tan puros, tan santos y sin ningún error. No, el Señor quiere que aún a pesar de cualquier situación estemos el uno para el otro, para levantarnos, apoyarnos, bendecirnos, orar los unos por los otros. De veras, y gracias a Dios que podemos estar los unos con los otros para recibir esa victoria en todos los aspectos de nuestra vida. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Qué hermoso estas palabras, ese camino a la vida. Entonces la tercera fue a la madre, pero que le está diciendo, tú no estás sola. Ahora tienes a Él. Ahora como iglesia no estamos solos, tenemos a los hermanos que nos podemos animar y apoyar los unos a los otros. La cuarta declaración, y se encuentra esta en Mateo 27:46. Y esta declaración o este clamor fue: Dios mío, Dios mío. Esta declaración, este clamor, ahora ¿a quién es dirigido? Al Padre. Es dirigido al Padre. Entonces la primera, dirigida al Padre. La segunda, que era al ladrón. El tercero, a la madre. El cuarto, otra vez al Padre. Está dirigiendo ahora este clamor. Y dice, a eso de las 3 de la tarde. Significa que al final de los 3 horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, bien claro que lo dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte. Ahora, Jesús estaba extremadamente débil, se estaba ya muriendo. Y dice que clamó en voz fuerte. Y le clamó diciendo estas palabras: Elí, Elí, lema sabactani. Y uno dice, ¿qué es esto? Ese es el idioma arameo. En aquel tiempo se hablaba principalmente, el idioma común de uso normal no era el hebreo, era el arameo. Cuando era a nivel de todas las ceremonias sagradas, era hebreo. Pero el idioma donde la gente hablaba era el arameo. Y el idioma universal era el idioma griego. Se hablaba el griego y a algunos también romano, el italiano. Entonces eran los idiomas, pero aquí esta palabra Jesús habló en arameo. Habló en arameo y está diciéndole a Dios: Dios mío.
Y dice que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirte que desde que nació Jesús, desde que tenía conciencia, la presencia de Dios estaba con él. Él caminaba con Dios, hablaba con Dios. Cada instante, cada momento estaba con Dios. A los 12 años que fue a Jerusalén y que estaba con los maestros de la ley y que estaba haciendo preguntas, ahí estaba Dios con él. Y toda la gente se maravillaba de Jesús porque Dios estaba con él. Pero en ese momento, ahí Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Ahí Jesús estaba cargando mi pecado, tu pecado, el pecado de nuestra familia, el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, de toda la maldad, de toda la podredumbre, de toda la corrupción. Ahí Jesús estaba cargando toda esa suciedad sobre su vida. Entonces, en ese momento, lo único que nos separa de Dios, es el pecado. Amén. Entonces ahí Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Entonces en ese momento, al cargar el pecado de todos nosotros, ¿cómo se sintió Jesús? Separado de Dios. Separado y ¿cómo? Abandonado. Quiero decirte, las personas que andan en pecado, ¿se sienten con Dios en sus corazones? ¿Verdad que no? Claro que no sienten a Dios. Ahora, y las personas que viven en pecado, ¿a quién le echan la culpa de sus problemas? A Dios. Se le echa la culpa a Dios. No, somos nosotros, pero nos sentimos separados. Como nos sentimos es apartados de Dios. Y ahí el Señor Jesús estaba cargando el pecado. Por eso Él no, en ese momento, en ese instante, la primera vez en su vida que Él se sintió separado, sintió la ausencia de Dios. Y entonces es por eso que como humano, Él dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esa es la naturaleza del hombre, que sin Dios, que cuando uno carga el pecado, se siente uno abandonado. Pero Dios ahí estaba. Él lo sentía así, porque estaba él cargando, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí con el Señor, aunque él se sintiera de esa forma. De veras, yo le doy gracias a Dios, que aunque tú te hayas sentido abandonado, quiero decirte principalmente, la razón de todo eso es que a lo mejor hay cosas en tu vida que tú estás cargando, que eso te está separando de Dios. He conocido personas que dicen: es que antes sentía la presencia de Dios, ahora no siento nada. Me siento, no sé, nada. Quizás porque estás guardando algo en tu corazón. Quizás porque hay pecado en tu vida y porque quieres seguir pecando de esa manera. Entonces por eso tú te sientes: no, Dios me abandonó. Quiero decirte, más bien, tú abandonaste al Señor. Amén. Entonces, pero aquí es el clamor: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y precisamente eso fue lo que sentía Jesús. Como humano, sintió estar abandonado. Como humano nos sentimos en ocasiones, pero Dios, quiero decirte, no abandona. Él quiere bendecir, pero no nos puede bendecir por el pecado que seguimos cargando. Pero gracias a Dios que no se quedó ahí, que aún que puede ser que sentimos esa angustia como Jesús la sintió y que aún hizo eso. Gracias a Dios que no se quedó ahí. Y la quinta declaración que Jesús hizo:
Ahorita vimos que él le habló al Padre perdonando a las personas, que escuchó al ladrón diciéndole que él iba a estar con él. Vio a su madre y diciéndole que no la dejaba sola. Ahora tenía a ese discípulo. Ahora se sentía abandonado. Pero esta quinta palabra está pensando en él mismo, en cómo él se siente. Y la palabra que Jesús dijo fue, en la quinta palabra, dijo, tengo sed. Miren nomás. No sé qué tú o yo diríamos a lo mejor, tengo dolor. La sed dentro de todo es lo de menos. Tengo los clavos, he sido traspasado, tengo la corona de espinas, tengo mi cuerpo que me duele todo. Pero Jesús dijo, tengo sed. Quiero que veas este pasaje en Juan 19, 28 y 29. Dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Qué hermoso. El saber que ya había cumplido el propósito de Dios. Mira lo que dice. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras, dijo, tengo sed. Él ya sabía, pero ahora estaba cumpliendo las escrituras. Tengo sed. ¿Y dónde dice eso en las escrituras? Eso lo dice en Salmo 69. Bueno, antes de esto, del Salmo 69, vamos a ver el verso 29. Dice, había allí una vasija con vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Entonces le dieron a beber ese vino agrio. Ahora quiero decirte, ese vino agrio más que todo era un anestésico, para ayudar a quitar el dolor. Pero dice la palabra en otro pasaje de que cuando Jesús lo probó, ya no lo quiso. ¿Qué significa que ya no lo quiso? De que él no quería minimizar el dolor. Él estaba cargando tu pecado, mi pecado, y llevando el 100% de su dolor. Él no quería anestesia. Él no quería aspirina o Tylenol para quitarle la molestia, aunque para estar ahí pues es un poquito más que el Tylenol que necesitaba. Entonces, completamente ahí, entonces, pero ahí le dan inmediatamente de tomar. Mira, unos 700, entre 500 a 600 años de este acontecimiento, el rey David hace esta proclamación en el Salmo 69, verso 19. Dice esto, si lo pueden poner, Salmo 69, 19. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Está hablando, este es un salmo que se le llama salmo mesiánico, hablando de la profecía acerca de Jesús y de lo que iba a él padecer. Y aquí dice, por eso, la vergüenza de estar en una cruz, como desnudo o semidesnudo, de pasar la vergüenza como un criminal, siendo de que era la persona más santa y más pura en la humanidad. Y dice, tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Verso 20. Sus insultos me han destrozado el corazón. Fíjate esto. Más fuerte que todo el dolor que le hicieron a Jesús, se le destrozó el corazón. Wow. Me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. Verso 21. En cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Fíjate esto. Y me ofrecen vino agrio. No le dieron a Jesús un Gatorade, así frío, así sabroso. No le dieron ni siquiera agua, un vino agrio. Y aquí dice,
y me dieron vino agrio. Por eso es que Jesús estaba diciendo ahora como humano. Él estaba llevando el dolor, sus sentimientos, sus emociones. Él estaba llevando todo eso en la cruz por nosotros. ¿Qué significa eso? Dice esto la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo reaccionamos cuando me duele la cabeza? Me duele el dedo gordo del pie. Ah, ya no voy a la iglesia. Voy a descansar. Lo que está, que aún con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la sed, con todo que estaba destrozado su corazón, aún con todo lo que sentía, él seguía adelante. Ese es el ejemplo que el Señor nos da, que no basemos nuestra vida porque tengo sed, porque tengo dolor, porque me pasa esto. No, a pesar de todas las cosas que nos pasa, Jesús nos puso el ejemplo, que a pesar de todas sus necesidades físicas, Jesús siguió adelante para cumplir las Escrituras. Y Él dice, y quería cumplir las Escrituras. Y también las Escrituras dicen, en el mundo tendréis aflicción. Y quiero nada más explicarte algo. ¿Cómo dice usted que en el mundo tendréis aflicción? Pero también en la Biblia dice que tendréis vida y vida en abundancia. ¿Aflicción o vida abundante? Porque creemos que la vida abundante significa la carencia de aflicción. No, la vida abundante no es que tengamos mucho dinero. No es que tengamos una muy buena salud. La vida abundante no es que todo nos vaya bien. Vida abundante es cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Estamos realizados. Esa es la vida abundante. Amén. No es en base a las posesiones económicas, no es en base a la salud, no es en base a todo que me vaya bien. No, la vida abundante es cuando yo estoy cumpliendo aquello que el Señor me llamó. No sé si tú te has fijado, y esto no es en el futuro, cuando hacemos algo que sabemos que es parte del propósito de Dios, algo que el Señor sabemos que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo nos sentimos? Precioso. Con una paz, con un gozo, con una fuerza. Bienvenido, estás experimentando la vida abundante. Amén. Pero, mientras estemos en este mundo, así como Jesús, va a haber aflicción. Pero que esa aflicción no te amargue la vida, y no por esa aflicción dejes de continuar de seguir al Señor. Amén. Entonces por eso Jesús estaba demostrando que aunque tenía sed, y dijo que tenía sed, ¿por qué? Porque había sido puesto en la Escritura, él lo sabía. Y ahora estoy seguro que él tenía sed porque estaba deshidratado. Pero en orden de, yo hubiera dicho, pues tengo dolor, pero pues ¿cómo le hacen con todo el dolor que tenía? Y todas las heridas abiertas y todo lo que estaba padeciendo. Dentro de todo eso, pues la sed, pues es lo de menos. Pero Jesús hizo esto. ¿Y por qué lo declaró? Para ti y para mí. Que en medio de todas las necesidades, Él siguió adelante. A pesar de los sufrimientos, a pesar de la sed, a pesar de cómo se sentía, a pesar, como ahorita leíamos aquí en Salmos, cómo su corazón estaba desgarrado. ¿Desgarrado por quién? Por la gente. Aunque estaba así, Él siguió adelante. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. ¡Qué hermoso! La sexta palabra
que Jesús mencionó después de esta, fue para mí, esta es la culminación. Es una palabra preciosa. Y eso se encuentra en Juan 19:30. Dice esto: después de probar el vino, la quinta palabra, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahora la palabra todo está cumplido, en otras versiones dice consumado es. Consumado es. Pero ¿a quién le estaba diciendo esta palabra? Principalmente al Padre. Le estaba diciendo al Padre: todo está cumplido. Consumado es. Pero quiero decirte, la palabra consumado es, en esta palabra ahí escrita, es en el idioma griego. Y la palabra consumado es la palabra griega, es la palabra tetelestai. Y esa palabra tetelestai significa, la traducción del griego, ahora el español, es la deuda está pagada. Wow. Tu cuenta pendiente está pagada. Cuando Jesús declaró al Padre: Padre, tetelestai, la cuenta está pagada. Acabo de pagar la cuenta por cada uno de ustedes, por toda la humanidad. Yo ya pagué. ¡Qué hermoso! Jesús ya pagó por mí. Ya pagó por ti. Él dio su vida. Él, por eso estaba diciendo mi cuenta pendiente. Él la pagó. Por eso es algo que cada uno de nosotros debemos de estar extremadamente agradecidos. Porque Él pagó mi cuenta. Él pagó mi deuda. ¿Cuál cuenta? ¿Cuál deuda? Mis pecados. Él pagó por todos mis errores, mis fechorías, mis malas decisiones, mis errores, todo. Jesús pagó por mí, por mis chiflazones, por cada cosa que yo hice, he hecho y haré. Por todo, Jesús dijo: la cuenta está pagada, consumado es. Ya está pagado todo. Por eso el día de hoy no es de que yo le pueda pagar a Dios. Tú no le puedes pagar. ¿Cómo vivimos ahora? Por agradecimiento al Señor. Amén. Por agradecimiento a Él, porque al Él pagar, y cuando dijo la cuenta está pagada, estaba diciendo: estoy dando mi vida y estoy muriendo por ti y por mí. Porque mi deuda, ¿cuál es la paga? Mateo 3:23 dice: mas la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Mas la vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Total, pero el punto, la paga del pecado es muerte. Y Jesús estaba diciendo: la deuda está pagada. ¿Qué significa? En ese momento nos estaba declarando que tú y yo, ahora la muerte ya no puede con nosotros. Ahora tenemos vida. Algún momento, quizás nuestros corazones físicos dejen de funcionar, pero quiero decirles, es cuando más vamos a vivir. Porque la verdadera vida no es esta. La verdadera vida, y donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida, es en la eternidad con Jesús. Pero Jesús para eso vino. Y Jesús dijo: la cuenta está pagada. Jesús pagó por ti y por mí.
consumado es. Todo está cumplido. Y dijo esta sexta palabra y termina con su séptima palabra. Y eso se encuentra en Lucas 23, 46. Después Jesús, no dice habló, gritó. ¿Y a quién le está gritando? ¿A la gente? No. Jesús gritó al Padre y le dice: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Y alguno dice: ¿por qué dijo eso? Porque nadie le puede quitar la vida a Jesús. ¿Cómo? Quiero decirte, Jesús, si Él hubiera querido, Él se levanta de ahí. Él podía haber quitado los clavos. Él, si hubiera querido, pues no necesita hacerse, por mí, yo en el nombre en mi nombre yo sano. No, en el momento Él queda sano. Él, si hubiera querido, pero el diablo, nadie le puede quitar la vida a Jesús. Por eso Él gritó y le dijo: Padre, a ti encomiendo mi espíritu, a ti pongo mi espíritu. Por eso nadie le quitó la vida. Jesús puso su vida por ti y por mí, y su vida estaba segura, pero tenía que pasar por ese dolor, ese sufrimiento como hombre por cada uno de nosotros, pero su vida estaba segura. ¿Y con quién? En el Señor. Y quiero decirte, ahora tu vida y mi vida está segura en las manos de Dios. El día de hoy, gracias a Dios porque su presencia está con nosotros, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es de Él, y vamos a regresar a Él. Amén. Entonces, por eso ahora, como Jesús obtuvo la victoria, y estas son las 7 declaraciones, el camino a la victoria. ¿Tú quieres ser victorioso en tu camino? Tenemos que seguir estas 7 declaraciones en nuestras vidas. ¿Cómo? Comenzando perdonando a la gente. Ya no lleves esa venganza, ya no llenes ese dolor. Entonces aprende a hacer lo que Jesús hizo: perdona a la gente. Y después de perdonar a la gente, y eso es una cosa no de ahorita, es de todos los días y constantemente. Entonces, y después reconoce que el Señor está contigo en las buenas, en las malas. Me encanta el Salmo 23, porque dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el valle de sombra, en el valle de muerte, en el valle de enfermedad, en el valle de la deuda, en el valle de los enemigos, en el valle, en cualquier, Él está conmigo y Él es mi victoria. Cuando también, gracias a Dios que nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos. Te voy a decir algo: tú no puedes solo, yo no puedo solo. Por eso el Señor recomendó a María y la puso para que estuviera con su discípulo amado Juan. Entonces Dios no quiere que estés solos. No te separes, no te alejes. Amén. Es importante. De veras, hay un dicho que se dice: un carbón encendido enciende a los demás. Amén. Entonces, qué bonito que podemos venir a la casa de Dios, que nos podemos animar los unos a los otros. Bendito sea el nombre del Señor, donde no debemos dejar de culpar a Dios por las cosas que nos pasan. Si algo pasa, no lo entiendo, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca.
Y acuérdate esto, lo único que nos separa de Dios es nuestro pecado. Amén. Entonces, confesemos nuestro pecado. Y por último, también recuerda que tenemos que seguir al Señor. No importa cómo nos sentamos. Y hay momentos que vamos a estar sufriendo. Hay momentos que no tenemos ganas. Hay momentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Hay momentos. Quiero decirte, para mí fue un testimonio tremendo. Alex hace 2 años se le diagnosticó con leucemia linfocítica aguda. Sin tratamiento él hubiera muerto hace mucho tiempo. Y recuerdo que estaba le estaban dando quimioterapia y duró un tiempo en el hospital. Y junto con Alex, yo aquí en mi reloj tengo cuántos pasos camino y cuántas tenemos una aplicación, y él también la tiene. Y luego de repente me estoy dando cuenta que él está caminando más que yo y él está hospitalizado, y en el hospital estaba caminando más que yo. Y él con la bata ya saben, de esos hospitales que son algunas medias reveladoras por atrás, ¿verdad? Pero espero que tú las conoces, Alex. Medias reveladoras, sino bien reveladoras, pero por atrás. Entonces, y creo que Dianita una ocasión me envió una foto donde él iba con el suero y ahí caminando con su bata y ahí caminando ahí a través de los pasillos, con toda pero estaba caminando con el suero después que le habían puesto la quimioterapia y caminando por los pasillos. Y luego me decían que aún ese piso en el hospital, todos con leucemia. ¿Y qué hacía? Durante ese tiempo, como estaba ahí, empezó a platicar con otras personas. ¿Y sabes qué empezaron a hacer? Orar por cada persona. ¿Sabes qué? Que ese era algo estratégico de parte de Dios. Porque de tal manera que amaba a Dios a esas otras personas, que Dios estaba posicionando a Alex para que en medio del sufrimiento de Alex, del dolor, de la sentencia de muerte, para él pudiera ahí con el suero seguir caminando y seguir hablándole a la gente, orando y bendiciendo a la gente. Por eso el día de hoy él está allá atrás y él ha seguido los caminos del Señor, y como Jesús fue victorioso, él ahora está 100% libre de leucemia y vivo para la gloria del Señor. Dios le dio la victoria, así como Jesús obtuvo la victoria. ¿Quieres ser victorioso en tu vida? Vamos a seguir las 7 declaraciones de Jesús en nuestras vidas.